Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Realmente los temas a tratar van a ser importantes. Les pido que me acompañen. Ustedes saben que existen determinadas afecciones silenciosas que producen males muy graves en tanto y en cuanto no se descubren a tiempo o pueden tener efectos posteriores realmente perjudiciales para la salud. En este caso en particular estamos hablando de la salud de los ojos. Y uno de los males realmente trascendentes, de aquellos muy silenciosos, es el glaucoma. El glaucoma que puede llevar a la ceguera si no es tratado a tiempo y con los mecanismos adecuados. Entonces nosotros, que pretendemos por lo menos clarificar conceptos, ayudar, demostrar que existe un lado de la medicina donde necesariamente debemos prestar atención porque efectivamente contribuye después al bienestar general, entonces tenemos la necesidad de hablar de estos temas. Glaucoma es el tema de hoy y gentilmente el doctor Jorge Venosi, que es doctor en medicina y además docente de la cátedra de oftalmología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, nos permite a lo mejor abordar este concepto realmente con autoridad. Gracias por venir. Un gusto. ¿Qué es de lo que dije que es cierto o no es cierto? No, me parece una apertura maravillosa, porque si hay algo que hace falta en esta patología llamada glaucoma es la información. Usted dijo correctamente que es una enfermedad silenciosa. No hay ninguna sintomatología en un paciente con glaucoma, salvo casos especiales que si tenemos el tiempo lo podemos abordar. Pero en general es una enfermedad que no da ningún aviso. Por lo tanto, es de una gran responsabilidad la información social y, por supuesto, el trabajo de los oftalmólogos y de los médicos en general. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Por lo tanto, vale la pena que nos tomemos el tiempo para hablar de esto y que la gente sepa que la presión de los ojos es uno de los signos, no síntoma, porque no es un síntoma, sino un signo, que el oftalmólogo debe examinar siempre. Y es lo que nosotros en Argentina, que nos hemos formado en esta maravillosa universidad de Buenos Aires y en otras universidades argentinas, sabemos perfectamente que a los pacientes hay que tomarles la presión, aunque vengan por una consulta de un anteojo. ¿Usted cree que todos sus colegas toman la presión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, en el ambiente universitario es una cosa que se enseña elementalmente y después todo oftalmólogo tiene en su gabinete la posibilidad de tomar la presión en los ojos. Necesariamente. Sí. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta, como ya le digo, cuando uno va al oculista y hace... está perfecto. Sí, entonces ahí el oculista puede ver dos cosas. Lo más frecuente es que la presión del ojo esté elevada o que haya algún signo en el fondo del ojo. La salida del nervio óptico, que es algo que nosotros podemos ver cuando hacemos el fondo del ojo, tiene algunos signos que el oculista conoce perfectamente y entonces puede sospechar de que ese paciente esté sufriendo la enfermedad. Entonces, el oculista lo que hace cuando sospecha que esa enfermedad está ocurriendo, ya sea porque tiene la presión alta o tiene el nervio óptico con alguna alteración anatómica, le pide estudios funcionales. ¿Qué significa estudios funcionales? ¿Cómo ve? ¿Qué campo visual tiene? ¿Cómo ve los colores? ¿Cómo está su respuesta eléctrica? De lo que se llama la electrofisiología ocular. Y si hubiera alguna alteración de las funciones, quiere decir que ese paciente está entrando en la enfermedad, entrando en el glaucoma. ¿Por qué uno tiene que estar seguro de que ya hay alteraciones funcionales? Porque hay veces que hay nervios ópticos que parecen ser glaucomatosos y no lo son. Y hay pacientes que pueden vivir con presión alta durante toda la vida y no desarrollan el glaucoma. Así que
es una tarea que el oftalmólogo entiende muy bien y sabe cómo hacer con el paciente cada vez que viene y o tiene glaucoma o es sospechoso de glaucoma. Ahora, yo dije en principio que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede manifestar en el individuo? Es decir, ¿cómo puede darse cuenta eventualmente como para recurrir? Porque no todo el mundo va permanentemente al oftalmólogo. Y ese es el problema. Por eso es la causa tan alta de ceguera. Si la población y las poblaciones mundiales estuvieran atentas y las entidades de bienestar social y de salud de todos los países pusieran una campaña muy buena, mucho mejor de la que tenemos, la gente iría más al oftalmólogo. Y entonces encontraríamos más a tiempo la enfermedad. Que la colega que estuvo anteriormente estuvo hablando justamente de la precocidad del diagnóstico, que es tan importante. Pero bueno, el paciente, si nadie lo ha detectado, termina prácticamente viendo muy mal, porque lo que hace el glaucoma es que cada vez va achicando el campo visual. Entonces, al achicarse el campo visual, al principio el paciente no se da cuenta, porque lo que el campo visual de un ojo no ve, lo ve el campo visual del otro. ¿Se entiende? Por lo tanto, el paciente tiene una afección del campo visual del ojo derecho a la derecha, pero el ojo izquierdo lo está viendo. Entonces, se da cuenta que está viendo muy mal y con un campo muy estrecho cuando ya al final de la enfermedad, cuando prácticamente ve como por 2 caños de escopeta. O sea, ve la parte central. Lamentablemente, como el glaucoma altera las células ganglionares de la retina, que es parte del sistema nervioso central, no tiene recuperación. Lo que se ha muerto, se ha muerto. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico porque el paciente ya viene viendo mal, el paciente está en muy malas condiciones. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas cosas para tratar de detener eso. Lamentablemente todavía no lo podemos curar. No se cura. No. El glaucoma es una enfermedad que se viene estudiando hace muchísimos años, y en los últimos años, a pesar de la tecnología a la que tenemos al alcance de la mano los oftalmólogos, no podemos saber exactamente cuál es la causa. Sabemos cuáles son las células que se mueren, sabemos por qué se mueren, pero no sabemos por qué, llegado a un determinado momento de la vida, se desencadena el problema. Ahora pregunto, ¿y el láser, por ejemplo, que hacen un pequeño toque de láser y le abre el canal correspondiente? Maravilloso. No cura. No, porque simplemente eso baja la presión del ojo. Y bajar la presión del ojo no quiere decir que el ojo se vaya a curar. Porque el glaucoma, además de tener la presión alta, tiene un suicidio de células nerviosas. Se llama apoptosis celular en la retina. Y no sabemos por qué. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente con glaucoma, hasta no seguirlo un determinado tiempo, no sabemos qué pronóstico tiene. Porque hay pacientes que afortunadamente no matan todas sus células. Y hay otros que sí. Y es independiente de la presión ocular que tengan. O sea, hay pacientes con altísima presión que nosotros se la bajamos con medicamentos muy fácilmente, con unas gotas, y el paciente se queda estable. Otros que también le bajamos, pero no se queda estable. ¿Por qué? Porque se mueren las células ganglionares. Y no tenemos nada contra eso. Se ha estudiado muchísimo. La industria ha desarrollado productos que dicen que son neuroprotectores, gotas neuroprotectoras. En mi experiencia y en la experiencia de mucha gente que hace glaucoma sabemos que eso no es así. Pero la evidencia está en que cuando un paciente tiene un glaucoma muy severo no se lo podemos curar. Podemos detener su avance, podemos ser paliativos en el tratamiento, pero si el paciente tiene una genética con un glaucoma muy severo, se va a quedar ciego. Vamos a hacer una pausa comercial y después vamos a hablar de las distintas modalidades del glaucoma. ¿Cómo no? Ya volvemos. Estamos hablando sobre uno de los temas realmente importantes en oftalmología, que tiene que ver con el glaucoma. Y gentilmente el doctor Jorge Venosi está explicándonos absolutamente todas las características de este mal, que según él es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo. Entonces, creo que viene a cuento que clarifiquemos conceptos, que nos desasnemos en última instancia, como para saber cómo proceder, cómo manejarnos, ser preventivos. Y se me ocurre que así como cada 6 u 8 meses nos hacemos
un chequeo general del aspecto del cuerpo, ¿por qué no también un chequeo general cada 6 a 8 meses con el oftalmólogo? ¿Qué le parece? Claro, perfecto. Sobre todo después de los 40 años. Después de los 40 años hay uno de los glaucomas que es el más frecuente, que se llama glaucoma crónico simple, y es ahí donde aparece, entre los 40 y los 60 años. Entonces, en esos periodos, el control anual al oftalmólogo tiene que ser. Habíamos hablado de las características, es decir, ¿qué tipos de glaucoma hay? Bueno, hay glaucomas desde la infancia hasta los últimos años de vida. Los glaucomas en la infancia se deben a malformaciones congénitas. O sea, hay un lugar donde el líquido debe filtrarse en el ojo, los líquidos que se forman en el ojo tienen que salir y están rellenados por una sustancia mesodérmica, o sea, una parte del tejido que no se reabsorbió en el feto. Entonces, el chico nace con glaucoma. Son chicos que son fácilmente diagnosticables porque tienen ojos muy grandes, como los ojos de los niños son muy extensibles, al aumentar la presión adentro se hacen ojos grandes. Y después traen un montón de cosas, el ojo, la córnea se pone, la superficie del ojo se pone un poco blanca, rápidamente uno se puede dar cuenta de eso. Y entonces es quirúrgico. Inmediatamente hay que retirar esos tejidos y hay que hacer unas cirugías filtrantes, o sea, es como destapar una bañadera o destapar una batea, una pileta. Usted me está hablando de esto y está diciendo, entre líneas estoy viendo que a lo mejor puede ser hereditaria el glaucoma. Por supuesto, por supuesto. Todos los glaucomas tienen una base hereditaria, inclusive hasta los secundarios, ¿no? Que se llaman aquellos provocados por el corticoide. O sea, cuando nosotros usamos pacientes que usan corticoides en forma crónica, deben ser controladas la presión del ojo. Esa es mi tesis de doctorado, el glaucoma cortisónico experimental. O sea que los pacientes que cuando se les aplican corticoides durante largo tiempo hacen glaucoma, también tienen una carga genética. O sea que el glaucoma está ligado a la genética y a la familia y nosotros cada vez que encontramos un paciente con glaucoma, revisamos a toda la familia, absolutamente toda la familia, porque es muy frecuente encontrar otros miembros de la familia que también tengan glaucoma.